7 de la mañana con 13 minutos. Este jueves, el Tribunal Constitucional, por unanimidad, rechazó los requerimientos presentados para retirar fondos desde las AFP para dos mujeres, dos cotizantes que lo habían solicitado. Bueno, queremos conversar sobre este tema y la reforma que se viene, además, con el economista de Libertad y Desarrollo, don Tomás Flores, que ya nos acompaña y nos escucha. Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, me imagino que hacen una lectura positiva desde Libertad y Desarrollo de la decisión del Tribunal Constitucional. ¿Cuál es la razón? Yo creo que hay dos razones. Una, que efectivamente el fallo señala de que esos dineros son propiedad del cotizante, sin perjuicio de que efectivamente tengan un destino prefijado por la ley. Es decir, son dineros que las personas deben ahorrar a lo largo de la vida para con ello poderse financiar una pensión. Haber podido sacar todo ese dinero de una sola vez, evidentemente hubiera alterado ese propósito y hubiera generado justamente un perjuicio como el que estamos viendo lamentablemente en Perú. Desde ese punto de vista, hay un sentido de propiedad, pero una propiedad limitada, porque la verdad que los fondos son míos, pero no son míos para todo lo que yo quiera hacer con ellos, entiendo, ¿no? Exactamente. Hay efectivamente en propiedad privada limitaciones al uso en distintas maneras. Esta es una de ellas, es decir, efectivamente este dinero es propiedad de la persona, pero está destinado a un uso en particular. Es muy relevante el fallo desde ese punto de vista, porque en su momento efectivamente hubo propuestas de algunos movimientos como No Más AFP que buscaban tomar los dineros de las personas que hoy día estaban trabajando y con eso subir las pensiones de los que ya se habían jubilado. Efectivamente, esa expropiación finalmente, ese retiro de dinero de un fondo para dárselo a otro, justamente está protegido por el fallo del día de ayer, que dice que el dinero es de la persona, efectivamente para ese uso en particular. Ahora, Tomás, estos casos abrieron una discusión respecto al tema y han algunos propuesto fórmulas intermedias, no el retiro total de los fondos, pero sí poder hacer retiros en casos excepcionales, retiros parciales de estos fondos. El propio presidente Sebastián Piñera decía que hay casos excepcionales en que se justifica el retiro anticipado del ahorro previsional y se está considerando entonces revisar esos casos excepcionales. ¿Qué le parece a usted? Bueno, de hecho, efectivamente, dentro de la propuesta que está en el Congreso, sin mucho avance hasta el momento, justamente se establecen posibilidades de poder retirar. Pero en la medida, poder retirar anticipadamente parte del dinero, pero en la medida que efectivamente se garantice que la persona tenga una pensión asegurada por el resto de la vida. Lo que no nos puede pasar es lo que lamentablemente ocurrió en Perú, en el cual las personas se les dio la opción de poder retirar prácticamente todo su fondo, y hoy día tenemos en el caso de Perú prácticamente una generación de personas que no van a tener pensión, porque parte importante del dinero se lo gastaron en los centros comerciales o para otros propósitos. Claro, por eso yo le pregunto, Tomás, por otras posibilidades, ¿no? Porque efectivamente el caso de Perú es uno, pero no necesariamente hay que seguir ese camino y hay otras soluciones que podrían ser alternativas. Por ejemplo, en casos de personas que tengan problemas de salud o enfermedades terminales y que también requerirían de esos fondos para, por ejemplo, tratamientos, en fin. ¿Podría darse la posibilidad o se podría avanzar en ese sentido? Probablemente es parte de lo que efectivamente está en discusión en el proyecto de ley, pero hay que tener cuidado, sí, de que efectivamente este dinero no termine solucionando el problema que tiene otra parte de la seguridad social, que es justamente los seguros de salud. Porque efectivamente para enfermedades muy complejas, enfermedades catastróficas, nuestra regulación tiene mecanismos que justamente establecen protección, que establecen que el Estado se hace cargo de parte importante de los costos. Entonces, por eso hay que ver en qué sintonía ambos mecanismos efectivamente funcionan. Porque lo que me temo es que finalmente pudiésemos llegar a una situación en la cual la persona saque todos los fondos, y lamentablemente se encuentre sin pensión por el resto de la vida. Ahora, de todas maneras, usted coincidirá o no, no lo sé, respecto de lo que hay en Chile hoy día, un esquema de ahorro privado, no de seguridad social. La verdad que nuestro sistema no responde a los estándares de seguridad social o de previsión social de otras partes del planeta. Bueno, tiene una mezcla. Porque efectivamente durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet se reforzó el pilar solidario. Justamente personas que no tienen cotizaciones a lo largo de la vida, que nunca cotizaron en ningún sistema, que no tienen nada de dinero ahorrado,
ni siquiera en el sistema antiguo fueron cotizantes, tienen acceso hoy día efectivamente a una pensión que se incrementó justamente hace pocos días atrás. Ahora, aquellas personas que ahorraron muy poco, que ahorraron efectivamente tal vez incluso menos de 20 años, en el sistema antiguo no hubieran tenido ninguna pensión. Hoy día efectivamente tienen apoyo. ¿Qué es lo que yo creo que se está reforzando? Por tanto, hay personas que indudablemente, si no tienen lagunas, pueden finalmente, después de haber acumulado dinero durante 40 o 45 años, poder tener una pensión bastante más parecida a lo que fue su ingreso promedio en la vida. Pero otros no. Y para los que no, efectivamente, Pilar Solidario los ayuda de manera creciente. Pero hoy día las tasas de reemplazo que uno puede ver no sobrepasan el 40% en el mejor de los casos, Tomás. Incluso personas que no tienen laguna. Pero no, incluso aquellas personas que no tienen laguna. No. Ayer escuchaba en la radio Cooperativa un estudio que hablaba de las tasas de reemplazo y que no sobrepasaban el 40%, el 50% ya, pero en términos excepcionales. Pero no llegan, están por muy debajo del 70% o incluso del 100% que se publicitó en la época del cambio de sistema. Bueno, yo creo que es muy importante en esos estudios poder ver bien si está controlado por laguna. ¿Okay? Porque tenemos para el caso del Fondo C, que es bueno, el que tenemos más récord histórico, justamente un incremento real por sobreinflación de más de 8%. Es decir, de cada 100 pesos que probablemente tiene hoy día una pensión en su fondo, una persona en su fondo, gran parte de esos son los intereses acumulados. Pero si los que se están jubilando ahora, que es lo que está ocurriendo, tienen solamente 20 o 21 años de cotizaciones, de una vida laboral de 40 años, evidentemente la tasa de reemplazo es mucho más baja. Por último, Tomás, ¿cómo ve el camino que se está avanzando en términos de esta reforma al sistema de pensiones? Bueno, el gobierno está ya preparando ciertas indicaciones, pero lo más probable es que signifique un aumento de la cotización de un 5%, aunque incluso podría ser un poco más, hasta un 6%, con un 2% que iría destinado a este eje solidario, ¿no? ¿Cómo ve que eso podría solucionar el problema importante de pensiones que tenemos en estos momentos? Sí, yo te diría que evidentemente es necesario, dada la nueva expectativa de vida que tenemos los chilenos, subir la tasa de cotización. Evidentemente ello es algo que están haciendo todos los países y Chile no hace la excepción. Sin embargo, hay que tener cuidado con la parte redistributiva. Porque efectivamente, tal como ustedes han señalado en varios reportajes, el ingreso de los chilenos efectivamente en su gran mayoría está bajo $1.000.000 o incluso más bajo todavía. Por tanto, si efectivamente yo saco de dinero del sueldo a los trabajadores para dárselo a los jubilados, en realidad estoy pasando dinero de un bolsillo a otro de personas que en ningún caso son muy ricos o tienen mucho dinero. Hay que recordar de que la cotización tiene un tope. Por tanto, aquellas personas que tienen ingresos bastante altos, en realidad proporcionalmente van a contribuir menos a ello. ¿Y eso habría que evaluarlo? Para el pilar, claro, el pilar solidario hay que financiarlo con rentas nacionales, con tributación, no sacándole del bolsillo de un trabajador para darle a otro. Porque efectivamente, desde ese punto de vista, la redistribución en total efectivamente no es muy justa. Ni siquiera desde los ingresos más altos. Es que los ingresos más altos no son muchos. Hay que recordar de que efectivamente aquellos que tienen ingresos en el tramo máximo de impuestos no superan las 22 o 23 mil personas. Y el grueso del dinero que tendría ese reparto entre unos y otros vendría de personas que tendrían ingresos de menos de $1.000.000. Tomás Flores, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Que esté muy bien, buenos días. Encantado.